Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia. Vamos en esta catequesis a ver la vida de Santa Faustina, un detalle en este camino de Santa Faustina, de lo que ella está viviendo en el año 1935, en torno a octubre, noviembre de 1935, que ella se encuentra en la ciudad de Cracovia, terminando un retiro espiritual, para luego regresar a donde estaba viviendo, que es en Vilna, la capital actual de Lituania, entonces una ciudad polaca. Santa Faustina tenía 30 años. Recordemos que ya Jesús le había pedido la imagen, la fiesta, la coronilla de la Divina Misericordia, le había pedido una nueva congregación. Estaba en medio de todo ese, como decimos en Argentina, en medio de ese baile, que le hacía sufrir mucho, al punto de que ella se llamaba a sí misma, le decía a Jesús: soy la mártir de tus inspiraciones. En ese contexto le sucedieron algunas cosas bastante llamativas en esos días que estuvo en Cracovia, y lo vamos a compartir porque nos enseña a conocer el corazón de Santa Faustina, nos enseña mucho de la fe católica y de la espiritualidad de la Divina Misericordia. Numeral 518, vamos a leer el numeral 518 y lo comentamos. Allí en el numeral 518, antes de leerlo, simplemente quiero decir que acá vamos a ver cómo Santa Faustina repite en esencia lo que ella escribió en el 515. Yo también me pregunto esto, y esto nos sirve para conocer cómo Santa Faustina fue escribiendo el diario espiritual. Son prácticamente iguales. Bueno, leía una vez sobre Santa Faustina que cuando ella escribió el diario espiritual, lo escribió sin leer lo que tenía antes. Ella iba escribiendo por mandato de su directora espiritual, pero con tanta modestia y humildad que ella no iba viendo lo que iba escribiendo antes. Por eso es que hay muchos numerales donde se repiten en su esencia los conceptos, por más que ellos varíen palabras, uno se da cuenta que el concepto es el mismo. Pero están estas repeticiones que a veces están muy contiguas, ahora el 515, que lo vimos en la catequesis pasada, y ahora el 518, y otras veces más separados. Por ejemplo, el numeral 86, el numeral 90, que se ven cosas muy importantes de una visión que ella tiene del padre Miguel Sopochko, su director espiritual. Pero viene el caso de leer el 518 por la enseñanza que nos da. En víspera del Día de los Difuntos, recordemos, incluso el 31 de octubre, Santa Faustina ni menciona, es la noche de Halloween, lo que decimos Halloween, es la víspera de todos los difuntos, de todos los santos, donde hoy se hacen tantas cosas atroces en el mundo en oposición a la santidad. Cuando al atardecer fui al cementerio, que estaba cerrado, pero entreabrí un poco la puerta y dije: si desean, queridas almas, alguna cosa, la haré con gusto, dentro de lo que me permite la regla. Entonces oí estas palabras: cumple la voluntad de Dios. Nosotras somos felices en la medida en que hemos cumplido la voluntad de Dios. Es muy similar al que vimos en la catequesis pasada, en el 515, pero nos enseña a ver cómo Santa Faustina escribía el diario, y a la vez de paso se nos graba un poco esta enseñanza tan, podamos decir, sobrenatural que tiene Santa Faustina. Cómo vivimos la voluntad de Dios y cuánto gozaremos de Dios, cuánto amemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Numeral 519. Por la noche, y aquí la razón por qué leí el 518, no solamente para repetir y asegurar un poco más la enseñanza en nuestros corazones. Numeral 519. Por la noche, aquellas almas vinieron y me pidieron orar. Recé mucho por ellas. Mientras la procesión volvía del cementerio, vi una multitud de almas que junto con nosotras iban a la capilla. Rezaban junto con nosotras. Recé mucho porque tenía el permiso de las superioras. Bueno, nosotros creo que si llegamos a tener una escena así, creo que salimos corriendo, y yo soy el primero. Pero si Santa Faustina, Dios le permite ver esto, es por el bien nuestro, por el bien también de aquellas almas que
gozaron o recibieron alivio a partir de la oración de Santa Faustina. Las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio. Santa Faustina las ve como ellas le piden oración, cómo la acompañan en aquella procesión que iba del cementerio de Cracovia a la capilla, que debe haber alrededor de 200, 250 metros. Hasta el día de hoy está el cementerio y la capilla actual del convento, donde hoy están los restos de Santa Faustina. Bueno, hay una distancia alrededor de 200 metros. Santa Faustina en esa época, en el medio, entre el santuario, entre esa capilla del convento y el cementerio, hoy está el Santuario Mundial de la Divina Misericordia, en medio del camino. En esa época estaba la huerta, caminos donde se hacían oraciones, se caminaba como una parte de atrás del convento. Y estas almas del purgatorio las siguen, este grupo de hermanas con las que Santa Faustina iba rezando. Sobre todo, ¿cuál es la enseñanza que Dios quiere darle a Santa Faustina y a nosotros por medio de este numeral? En primer lugar, que la multitud de las almas del purgatorio, por las que siguen siendo hermanas nuestras, nuestros antepasados, nuestros seres queridos, nuestros seres no tan queridos, pero sí que han pasado por nuestras vidas o no, y que difuntos necesitan nuestra oración, porque en definitiva lo más importante que los vínculos sanguíneos es el vínculo de la fe, y el vínculo de la fe no es solamente para esta vida, el vínculo de la fe sobre todo es para la vida después de esta vida. Y recordemos lo que nos enseña siempre la Iglesia, que hay una iglesia purgante. Así como nosotros estamos en la iglesia que le decimos militante, estamos luchando en esta batalla, en esta prueba, que significa la vida en esta tierra, hay una iglesia, hay una gran parte de la iglesia de fieles difuntos que están en el purgatorio y necesitan nuestra oración. Hay un ejército, una multitud de almas clamantes de nuestras oraciones, porque son nuestras oraciones las que le brindan la mayor ayuda. Por eso Santa Faustina nos lo recuerda. Hay una iglesia purgante. Recordemos que como hay una iglesia glorificada, que son los santos que ya gozan de la contemplación eterna de Dios y la felicidad eterna, y que gozan en la medida en la que han cumplido la voluntad de Dios en esta vida, también hay una iglesia purgante, que estamos en la comunión de los santos. Son todos los que creemos, los que tenemos el bautismo, los que luchamos por dar testimonio de Cristo en nuestra vida, acá en esta tierra, la vida, la iglesia militante, pero estamos en comunión con la iglesia glorificada y con la iglesia purgante. No nos olvidemos de ello, nunca estamos solos. La realidad de los fieles difuntos es una realidad mucho más real que esta realidad. El velo que separa nuestro tiempo de aquel tiempo en el que hay purgación es muy delgado. Entonces, Dios le permite conocer eso a Santa Faustina por nuestro bien y por el bien de las almas del purgatorio, por las cuales tú y yo vamos a rezar hoy y a partir de hoy, sin olvidarnos jamás de ellas, porque algún día puede ser que estemos nosotros detrás de ese velo, necesitando esa oración y ser nosotros parte de aquella multitud de almas que Dios permite ir a pedir auxilio en las oraciones de la iglesia militante. Hagamos como decía Santa Teresita, ¿no? El purgatorio no se ha hecho para mí, pero luchemos por el cielo, por la santidad. Y con mucha confianza en Dios, digamos, el purgatorio no se hizo para mí. Pero bueno, eso hay que cumplirlo. Esas palabras tan lindas hay que cumplirlas en nuestra vida y cumplir la voluntad de Dios a pleno, para que cuando cerremos los ojos de esta vida lo abramos solamente para gozar eternamente de Dios. Preguntémonos en base a este numeral, ¿rezo yo por las almas del purgatorio? ¿Tengo la noción de la vida sobrenatural que me espera? ¿De que hay un juicio posterior a mi vida en la cual se decide mi suerte, no por un azar, sino por mis obras?
por aquello que ha sido el corazón de mis obras. ¿Qué hice con el tiempo que tengo en esta vida? Eso definirá cielo, purgatorio e infierno. O sea, bueno, el purgatorio nos hace ver esa vida que está y que es una posibilidad para nosotros. Entonces, vivamos nuestra vida pensando en que estamos llamados al cielo, que hay una vida eterna. Y vivamos la vida también purgando acá en esta tierra con nuestra penitencia y oración, nuestra conversión constante, aquel mal que hacemos con nuestros pecados, para evitar el purgatorio. Y una de las grandes cosas con las cuales podemos ir al cielo es rezando por las almas del purgatorio. Al Señor le place y le agradan muchísimo las personas que rezan mucho por las almas del purgatorio. Es una de las intenciones que Jesús le pide a Santa Faustina en la novena de coronilla que Jesús le pide a Santa Faustina previa a la fiesta de la Divina Misericordia. Tan importante es para Jesús aquellas almas que están allí, que se placen aquellos que piden por estas almas. Leamos el numeral 520. 520. En la noche volvió a visitarme un alma que ya había visto anteriormente, pero esa alma no me pidió oraciones, sino que me reprochó que antes yo era muy vanidosa y soberbia, y ahora me dijo, intercedes tanto por otros teniendo aún algunos defectos. Contesté que había sido muy soberbia y vanidosa, pero que ya me confesé e hice penitencia por mi estupidez y confío en la bondad de mi Dios. Y si ahora caigo, es más bien involuntariamente y nunca con premeditación, aunque sea en la cosa más pequeña. Sin embargo, aquella alma empezó a hacerme reproches. ¿Por qué no quieres reconocer mi grandeza? Todos me reconocen por mis grandes obras. ¿Por qué solamente tú no me das gloria? Entonces vi que en aquella figura estaba Satanás y dije, a Dios mismo es debida la gloria. Lárgate, Satanás. Y de inmediato esa alma cayó en un abismo horrible, inconcebible e indescriptible. Y dije a aquella miserable alma que yo se lo diría a toda la Iglesia. No solamente en esta catequesis vemos la realidad del purgatorio, sino también la realidad de la existencia de esta persona maligna, pensante, astuta, destructora, que nos odia, padre de la mentira y homicida, asesino, justamente que está por atrás de toda la cuestión del aborto, de la eutanasia, de toda esta cultura de la muerte, de la anticoncepción, el padre de la mentira y padre de la muerte. Él es acusador, como lo vemos en este numeral, la acusa Santa Faustina. La acusa de cosas, bueno, que ya le habían pasado en la vida y ella se había convertido. Ella tan humilde lo acepta porque es una realidad, pero sabe que la misericordia de Dios triunfa sobre la justicia y que aquellos pecados, aquellas imperfecciones, ella ya se había arrepentido, había hecho penitencia, las había confesado y no confiaba en sus obras, sino en la bondad de Dios. Incluso Santa Faustina en este numeral nos muestra cómo se aplasta la cabeza al demonio, porque el demonio es acusador. Y algún día tal vez lo tenga cada uno en su juicio particular como acusador justamente de aquellas obras que él mismo nos ha seducido y tentado, que nos ha hecho por miedo o por placer caer. Y él se levantará en aquel día y te acusará, te levantará el dedo a ti y a mí para acusarnos de esos pecados. Y entonces, como Santa Faustina, que nosotros podamos decir, eso es verdad, yo cometí ese pecado, pero me he arrepentido, he pedido perdón, lo he confesado, hice penitencia y confío en la bondad de Dios. Entonces así ese dedito acusador del demonio se le quemará en el infierno porque la misericordia triunfa sobre la justicia. Así que en este numeral aprendamos la grandísima bondad de Dios, cómo actúa realmente la misericordia infinita de Dios y cómo se destruyen las obras de Satanás en tu alma, en el mundo, en la sociedad. Bueno, y Santa Faustina, después de estos numerales, ya cuenta en el numeral 521 que regresa a Vilna, se toma un tren con otra hermana con la que viajaba y regresa a su ciudad de Vilna visitando el santuario de Częstochowa, que está más o menos de camino de
regreso hacia donde ella estaba viviendo en Vilna. Hasta ahí esta visita de Santa Faustina a Cracovia, ese retiro espiritual, estas experiencias místicas que tiene en Cracovia Santa Faustina, y en la próxima catequesis seguiremos viendo lo que le pasa a Santa Faustina en Vilna. Queridos hermanos, una alegría compartir con ustedes esta hora de la misericordia y coronilla. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.